Jesús. Toca nuestras vidas, Padre. Toca nuestro ser, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias. Damos gracias a Dios porque tenemos un Padre, un Señor y un Dios que escucha nuestras oraciones, que escucha nuestro clamor y hasta escucha nuestro silencio. Eso que está en nuestra mente. Bienvenidos a esto, su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros. Los jovencitos pasen a su salón allá arriba en el segundo piso, en donde la próxima semana vamos a estar ya reunidos allá en un lugar más amplio, más cómodo, y damos gracias a Dios por este tiempo. Tome su lugar. Damos gracias a Dios porque hemos, usted y yo, elegido lo mejor. Hemos elegido lo mejor, iglesia. Lo mejor es estar puntualmente con la cita con nuestro Señor para recibir de su palabra, para ser instruidos en su perfecta voluntad, darle sentido y dirección a nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Qué bueno que estamos. ¿Este de aquí? Sí. Okay. Bien. Qué bueno que estamos reunidos todos juntos, alabando a nuestro Dios. Tenemos que poner eso de ahí para que entre airecito, que esté circulando el airecito. Si alguno de ustedes de repente les da muy fuerte ese, lo pueden mover, pero no mueva hacia otra persona, ¿no? Sino un poquito más al centro para que no le lastime, o si se siente a gusto, pues gloria a Dios también, fresquecito. En el salón que vamos a estar ahí arriba, pues ya en el caso de que ya podamos cerrar las puertas, pues se me quedó mi agüita ahí. Bien, jovencito, muchas gracias. En el caso de que ya podamos cerrar las puertas, pues allá sí tenemos ya clima, aire acondicionado. Y también, pero esas vayan. Pero vamos a estar más cómodos. Pero en una comodidad de Dios. En la comodidad de Dios. Estamos en la serie, hermanos, estamos en la serie que le titulamos Impedimentos para seguir a Cristo. Para que usted y yo detectemos qué cosas nos detienen, qué cosas nos están deteniendo para seguir caminando en el Señor. Y las personas que no conocen de Cristo se den cuenta que algo está aconteciendo y que puedan llegar a usar ese sentido común bien prudente de decir, ¿qué estoy haciendo? Pero también en nosotros, los creyentes, que no nos detengamos, que no nos estanquemos, que no nos acostumbremos y precisamente caigamos en la comodidad. Impedimentos para seguir a Cristo. Y precisamente hoy vamos a predicar de ese impedimento que a muchos les ha representado una barrera para seguir al Señor, que es precisamente la comodidad. Si así estoy a gusto, si así me siento bien, pero debemos cambiar, hermanos. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham, pero el Señor Dios le había dicho a Abraham. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Una de las características que Dios quiere hacer, o uno de los factores que Dios quiere establecer en nuestras vidas, al tomar autoridad y seguirle y caminar en dirección a Él, precisamente es que nos quiere bendecir. Y de repente sentimos tan extraño, estamos desacostumbrados tanto a recibir el amor y a recibir la bendición que nos resistimos y estamos muy cómodos alejados de la voluntad de Dios o detenidos sin seguir caminando en la voluntad de Dios.
Dios desea hacer un gran cambio en cada ser humano. Dios desea hacer ese cambio e ir formando nuestras vidas día con día, para bien, para mejorar, para estar verdaderamente disfrutando de este tiempo que vamos a estar en este mundo, el tiempo que sea. Acuérdese, usted puede decir, a lo mejor usted ya está bien contento porque pues ya mi esposa, ahí está mi esposa, estamos solos en casa, 35 años de casados, nuestros hijos ya están casados, ya viven en su casa, estamos solos, estamos disfrutando de la vida. Pero yo le digo una cosa, cada momento de la vida es un gozo de Dios. Cada momento, el momento que está viviendo, alguien preguntó de repente, ¿cuál es el mejor momento de la vida? ¿Y sabe cuál es el mejor momento de la vida? El que está viviendo ahorita, ese que está viviendo ahí, ese de que aproveche, ¿no? Pero no caigamos en la comodidad. Dios desea bendecirnos. Mire, Abraham obedeció a ese mandamiento de salir de una costumbre, de salir de una tradición, de salir de algo que ya estaba, vamos a decir, en su zona de confort y muy cómodo, para obedecer a Dios. Hay un dicho mexicano que todos de nosotros los que estamos acá lo conocemos, que dice lo siguiente: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y este es un refrán que llama así posiblemente a la cautela. Si lo tomamos en el sentido correcto, en el sentido positivo por llamarle así, afirma que no conviene arriesgar aquello que se tiene o se conoce por algo que supuestamente es mejor. Es una realidad. O sea, qué bueno que lo tomemos así y que somos previsores y somos planeadores, que tengamos, vamos a decir, como dicen por ahí, no damos un paso sin guarache, ¿no? Como dice el indito. Y en efecto, en aspectos como por ejemplo renunciar a un trabajo y no tener propuestas formales mejores, pues tenemos que pensarla, ¿no? De forma general, este dicho, que más vale malo por conocido que bueno por conocer, hasta cierto punto tiene una justificación, pero por lo general se aplica de otra forma. De forma general lo usamos cuando no queremos cambiar, porque sabemos que todo cambio implica riesgos, hay incertidumbre, siempre hay eso, siempre va a haber eso. O sea, si estoy cómodo aquí, ¿para qué cambio? Pero si lo que nos ofrece es mejor, pues es necesario cambiar. No podemos quedarnos estancados. ¿Por qué hay temor de hacer cambios? Bueno, porque hay incertidumbres. Esos cambios conllevan riesgos. Y primero, cuando a mí se me invite a tomar una decisión diferente, siempre va a haber resistencias, siempre va a haber apatía, siempre va a haber incertidumbre, siempre va a haber comparaciones. ¿Por qué? O sea, vamos a decir, pros y contras, beneficios, perjuicios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no queremos vivir cuestiones negativas, no queremos enfrentar consecuencias negativas, no queremos retroceder. Esa es la realidad y tenemos que cuidarnos, claro que sí, tenemos que ser prudentes, claro que sí. Sin embargo, por ejemplo, le pongo unos ejemplos así muy prácticos. En la compra de una casa, o un carro, o un mueble para la casa, aunque ya estamos acostumbrados a esa mesa que rechina toda, se mueve todo, pero no la queremos. Es que amo a mi mesa, pero ya la tenemos que cambiar, oiga. Es necesario, obviamente, por una que no rechine o rechine menos. ¿Me explico? O sea, una mejor. Debemos cambiarnos. Mire, se cambia de lugar de donde radica. Es un cambio que se tiene que hacer y viene esa resistencia. De repente también el cambio de escuela, el cambio al segundo piso, también de repente, si estamos bien cómodos, ¿por qué no vamos a ir al segundo piso? Bueno, lo recomendable ahí es hacer una lista de cotejo en todos los aspectos, ver desventajas, ventajas, ponerlo así, visualizarlo de una forma objetiva y tomar la decisión, aunque ya estemos cómodos. Pero muchas veces el estar cómodo representa quedarse estancado. Por eso este refrán, desafortunadamente, más vale malo por conocido que bueno por conocer,
en la mayoría de las ocasiones lleva a inferir la idea del conformismo. Y llegamos a las conclusiones de que la gente prefiere resignarse con aquello que ya tiene, con aquello que conoce, y evitar los cambios que siempre nos obligan a transitar por territorios nuevos o desconocidos para nuestra vida. Pero hay que hacerlo, principalmente, como le digo, cuando sabemos que es para bien, aunque al principio de repente no lo comprendamos. Resulta entonces esta frase, este dicho, una frase o juego de palabras para manifestar, por lo general, la renuencia ante un cambio, especialmente cuando nos genera dudas e inquietudes. Y como le digo y reitero una vez más, es válido analizar, pero no debemos resistirnos al cambio porque solamente estamos cómodos o estamos ya en nuestro confort y no queremos salirnos de ahí. Tenemos que movernos, tenemos que hacer muchas veces, tomar acciones que a lo mejor, como le digo, al principio no se comprendan, que fue lo que sucedió con Abraham. Abraham le dijo al Señor: vete de tu tierra, vete de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, y serás bendición, y te bendeciré. Sí, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y será en ti bendita todas las familias de la tierra. Dios quería lo mejor, Dios quería que cambiáramos, que cambiara, fíjese, y no solamente cambió de lugar de radicar, cambió también de la forma de pensar, porque Dios le quería enseñar algo correcto. Siempre va a haber cambios en nuestra vida, siempre va a haber cambios. Aquella persona, por ejemplo, yo le voy a hablar en el área que conozco un poquito más, pero esto es aplicable a toda profesión y a todo oficio. Pero alguien que no está dispuesto a cambiar, pues no puede ser fiscalista, no puede ser contador. Esa es mi área. Yo soy contador público, tengo una especialidad en fiscal. Y todos los que conocemos el área de impuestos, cada fin de año se presenta una famosa frase: la miscelánea fiscal. Aquí, cuando menos aquí en México, ¿no? Miscelánea fiscal, que es un paquete de cambios, de modificaciones que se van a hacer. Y hay que actualizarse, si no nos quedamos rezagados. Miren, en los años 90 se manejaban una variedad de formas fiscales. No sé quiénes son contadores aquí o tienen alguna empresa, algún negocio desde hace tiempo, pero se manejaban formas fiscales de este tamaño, donde teníamos que tener en el despacho una maquinota de escribir así grandolona con un carrete así, porque no cabían las formas fiscales y teníamos que aplicarle, y luego llevaban carbón, todavía papel carbón. Hoy en nuestro tiempo, mire, las formas fiscales ya quedaron atrás, ya quedaron obsoletas. Hoy te metes a la página del SAT, quienes sabemos, y ahí puedes sacar absolutamente todas las declaraciones, capturar todas las declaraciones e imprimirlas y enviarlas en un momento determinado, hacia al instante, y listo, y se acabó. Es un cambio para bien y ha avanzado. Pero si yo me hubiera quedado rezagado, me quedo y desaparezco, como desapareció Blockbuster, como desapareció Sears, como desaparecieron muchas tiendas que no se quisieron actualizar. A veces es necesario salir de nuestra área de confort, ya sea, fíjese, a un área que sabemos que está bien, o nos han demostrado y nos hablan que es correcto, pero la desconocemos. Queremos evitar equivocarnos, que bueno, eso es importante para Dios. Muchas veces no podemos deducir o inferir o anticiparnos a qué es lo que vendrá al final del camino. Como por ejemplo, Abraham no sabía a dónde iba a ir. Solamente vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Cuándo te mostraré? En el camino. Te voy a decir, aquí es, y ahí te vas a sentar, y serás bendición para tu familia, y tú vas a bendecir a muchas familias. Pero al principio, a lo mejor, imagínense la incertidumbre. Pero obedeció. Sin embargo, también tenemos en la propia palabra de Dios un ejemplo de no obedecer. Vamos a ver qué aconteció ahí a Jonás. Muchos de nosotros sabemos la historia de Jonás. Pero ¿qué sucedió con Jonás? Bueno, él sí se levantó, pero no para obedecer, sino para desobedecer. Estaba bien cómodo, estaba en su zona de confort.
Dios le dijo que se levantara, que cumpliera su propósito por el cual había sido establecido, y se levantó, pero para supuestamente él alejarse de Dios. Fíjese, Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, o sea, wake up, levántate, toma acción, cumple los propósitos que tienes que cumplir, porque Jonás era profeta, ¿no? ¿Qué es un profeta? Para aquellos que no lo conocen, no son los que andan ahí que ser un 800, ¿sabe qué rollo? No, esos son payasos, esos no son, esos son otra cosa. No, el profeta de Dios es aquel que Dios escogió y levantó en el Antiguo Testamento para hablar y darle una instrucción a su pueblo y apercibirle de cosas que no deben de hacer y de darle las instrucciones de Dios, como a Moisés, por ejemplo, le dio la ley en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para que establecer la prudencia y accionar siempre en el conocimiento de lo que está bien y lo que no está correcto. Bueno, profeta en aquellos tiempos habla de Dios. El profeta en nuestros tiempos simplemente predica lo que dice la palabra de Dios. Ya no hay, como dicen por ahí, revelaciones nuevas o se me ocurrió algo. No, aquí está todo escrito y eso es lo que debemos enseñar. Y este libro nos va a ayudar, porque es la palabra de Dios, a conducirnos correctamente en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que enseñamos como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así lo dice la palabra de Dios. Bueno, este profeta del Antiguo Testamento vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, vas a darle un mensaje. ¿Sabes por qué? Ahí dice enseguida: porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, les alcanzó la maldad, les alcanzó el desorden y ya están bien cómodos viviendo en el desorden. Y se acostumbraron a vivir en esa desobediencia a Dios. Y para ellos es lo normal, lo tradicional, hasta lo correcto. Y Jonás se levantó, fíjese, obedeció, no. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Fíjese. Y se fue a ¿dónde? A Jope. A Jope, no sé si será Esperanza, pero a Jope, en español es Jope. Y halló ahí una nave, entiéndase nave, un barco, porque luego ya empiezan a hacer ahí cosas, interpretaciones incorrectas. A una nave, entiéndase una embarcación que partía para Tarsis. ¿Qué es lo que aconteció? Dios le dijo: Jonás, pues tú eres profeta, tú tienes que estar apercibiendo al pueblo de lo correcto o lo incorrecto, dando mi ley, dando mis instrucciones. Sin embargo, Jonás, que estaba ahora sí que dormido en sus laureles, sentado bien cómodo, que no estaba haciendo su propósito, le dijo al Señor: levántate, porque tienes que hacer lo que te mandé a hacer. Ve a ve a Nínive y diles este mensaje. Se acostumbraron a la maldad. Se levantó Jonás y se fue a Tarsis. Lo curioso de esto es que Nínive estaba para allá y Tarsis estaba para allá. O sea, se levantó, sí, salió de su comodidad, salió de su confort, pero para desobedecer. Si usted y yo, escuche bien lo que le voy a decir, si usted y yo vamos a hacer un cambio, tiene que ser para bien. No podemos caminar hacia atrás, no podemos ir, como dicen por ahí, de mal en peor. No, tenemos nuestros cambios, deben ser para bien. Fíjese, un cambio para bien, ¿cómo podemos medir de acuerdo a los principios de Dios? Un cambio para bien es que aquello que estoy haciendo nuevo, que estoy aprendiendo y estoy llevando a cabo, me acerca a Dios. Y un cambio para mal es que aquello que estoy tomando como algo nuevo y quiero aplicarlo, me acerca de Dios. Ese es un cambio para mal. Dios quiere hacer cambios para bien. ¿Sí? En este caso, Jonás, pues quiso desobedecer. Dios trató con su vida. Quien conoce el libro de Jonás, son 4 capítulos, si no me equivoco, son 4 capítulos, y ahí está toda la historia. Usted lo puede leer ya en su casa. En cambio, a Abraham, que le dijo: vete de tu tierra y tu parentela, le está diciendo, escuche bien lo que le está diciendo a Abraham: salte de esas costumbres en las cuales te has arraigado, sal tú y a tu familia
y aprende todo lo que yo, dice el Señor, te voy a enseñar en el camino, para que entonces puedas ser una nación grande y seas de bendición. Y aclara más adelante, serás de bendición para quienes se hagan a ti, y maldición para quienes se opongan a ti, porque no van a obedecer. Y eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros, iglesia. Un cambio para bendición. Para que usted y yo seamos bendición, recibamos primeramente la bendición de Dios en nuestras vidas, su instrucción, su dirección, su sensatez, su prudencia, y seamos de bendición para los nuestros. Dios quiere que seas de bendición para tu cónyuge, Dios quiere que seas de bendición para tus hijos, Dios quiere hijos que sean de bendición para sus padres, y mutuamente Dios quiere que seamos de bendición los unos para los otros, pero bendecidos por Dios, para no confundirnos, para que no nos diga Dios quiere bendecir, pero allá está la bendición y nosotros jalamos para acá a otras bendiciones que realmente son confusión. Dios quiere hacer, mire, un supercambio. Ese es lo que Dios desea para cada uno de los habitantes de la tierra, para bien. ¿Para qué? Para que inicien en un caminar hacia la tierra prometida, compréndase, las bendiciones de Dios, a una calidad de vida en este mundo y una calidad de vida en la vida venidera, en la presencia del Padre Celestial. Eso es lo que Dios desea. Pero algunos pueden decir, es que yo estoy bien, o sea, no tengo que cambiar nada. Y cuando lo oye su cónyuge, no, es que yo estoy bien, y la esposa, o los hijos, ¿no? Que están ahí, es que nosotros estamos bien, y los hijos, hasta el perro, yo estoy bien. Es que no se da cuenta que no está bien. Así es la realidad. Mire, acuérdense, el menos que se da cuenta que no está bien es la persona que está viviendo incorrectamente, o los que estamos viviendo incorrectamente. Nosotros no tenemos conciencia de ello y aplicamos la frase, no, es que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Esta frase tiene un similar en inglés y está más confrontadora, está más confrontadora, porque si nosotros vemos más vale malo por conocido que bueno por conocer, pues está un poquito más amable. En inglés dice lo siguiente, escuche bien, fíjese, the devil you know is better than the God you don't know. Así piensa la gente, no, es que el demonio que tengo ahorita es mejor porque lo conozco que el Dios que no conozco. Fíjese en inglés cómo está. O sea, lo que está diciendo, lo que está confrontando es, estamos mal y tenemos que cambiar. Que la comodidad en la cual nos sentimos ya hasta acostumbrados, aunque estamos viviendo en el error, no nos tenga ahí esclavizados. Tenemos que cambiar. Pero, como le digo, el conformismo hace que nos quedemos. El miedo nos cauteriza, el miedo nos paraliza, la apatía. Fíjese, la incertidumbre a todo cambio nos hacen permanecer en la condición muchas veces desventurada y en todos los aspectos que se está viviendo. Pero algo que detiene, que ya vamos a predicar las semanas que vienen, hay dos cosas también que detienen, que vamos a predicarlo: el orgullo y la falta de humildad. ¿Cómo nos detienen para tomar la decisión y seguirlos el camino de Dios? Eso también impide que podamos recibir de todas las bendiciones que el Padre Perfecto, escuche bien, que el Padre Perfecto nos desea ofrecer. Pero si nosotros la rechazamos, si nosotros la repudiamos, si nosotros decimos no deseo vivir mejor, no se puede hacer nada. Dios va a respetar nuestra voluntad. Dios nos entregó una voluntad, una libre albedrío, una libre voluntad, y Él va a respetar esa libre albedrío, esa libre. Pero ¿qué sucede? Imagínese, de repente un jovencito en la familia, el primero que de repente empieza a conocer de Cristo, entrega su corazón y empieza a caminar en Cristo Jesús, o un matrimonio joven que decide acercarse a Dios. Sucede algo muy común que a todos les sucede, a aquellos que no nacimos en una cuna cristiana, por decir, que no nacimos en una familia cristiana 100%, o sea, cristiana de Cristo, porque hay cristianos de religión, pero pues es lo mismo, están ya en su comodidad, en sus costumbres, en sus tradiciones. Entonces, ¿qué sucede cuando ese joven matrimonio o ese joven se acerca a Dios, toma una decisión para bien, se levanta para obedecer a Dios? Entonces el padre, la madre o la abuelita, esas abuelitas que no van, ¿verdad?
Pero imagínate, con todo el dolor así, el sentimiento en su corazón y lágrimas así. Pero no te enseñamos ya nosotros una religión. ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres hacer ese cambio? Y la respuesta es precisamente por eso, porque nomás era pura religión. Porque yo conozco el ambiente que vivimos en casa, porque yo sé cómo piensas, porque yo sé lo que has hecho, porque yo sé cómo vivimos. Por eso quiero hacer un cambio para bien. Y quiero salirme de la religión para conocer de Dios y establecer una relación con Él. Y el fruto va a ser muy diferente. Mire, yo quiero que usted caigamos en cuenta de esto. Usted, así nada más, no lo vamos a hacer, pero usted va a llegar, el sentido común le va a decir, sí es cierto. Pregúntele ahorita al que acaban de agarrar ahí afuera haciendo alguna fechoría y que lo meten a los separos de la cárcel municipal. Pregúntele, oye, ¿y tú tienes religión? Sí, soy Lupita. ¿Me explico? Pero Lupita no le enseña, no tiene un evangelio, ¿sí? Como Dios lo quiere. Ahora, primero que nada, pues no se llama Lupita, se llama María, la de la Biblia, el personaje que obedeció a Dios en su momento y que fue un ser humano como usted y como yo en su momento y obedeció a Dios, fue un servidor de Dios. Ese cambio que Dios hizo en su vida, ella lo aceptó, tomó autoridad, obedeció toda su vida. Pero ya lo que ha hecho el hombre de ella después de muerta, ya es otro rollo, ya es responsabilidad del ser humano. Bueno. Pero esa religión, como no hay un evangelio, como no hay alguien que los esté instruyendo en la verdad, en el camino de Dios, pues entonces cada quien hace lo que bien le parece, y eso no es limitativo a nuestro tiempo, es limitativo de allá del Antiguo Testamento. Lea el primer capítulo de Jueces, nada más. Esa es la realidad, iglesia. Nos acostumbramos, la gente se acostumbra a vivir de una forma totalmente incorrecta. Esa es la realidad. Tenemos que levantarnos. El conformismo, el vivir en la comodidad, sin poder tener una pauta para poder pesar nuestras vidas y ser autocríticos del estilo de vida y opinión que estamos llevando acerca de la vida, pues precisamente nos mantiene en el mismo lugar donde estamos. Es decir, nos mantenemos en las costumbres, en las opiniones que la mayoría tiene y que tomamos como verdad porque simple y sencillamente decimos, es que si la mayoría lo dice está bien. Y entonces surge otro comentario, otra frase. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Y ahí va. Y ahí vamos también. ¿Por qué? Porque el conformismo y la comodidad hace o provoca que las personas nos amoldemos a cualquier circunstancia, al estilo de vida, a una costumbre, a una tradición. Por eso el apóstol Pablo comprendió esto de parte de Dios. Dios se lo estableció en su corazón y lo enseñó, y nos enseña la palabra de Dios en Romanos 12:2. Fíjese lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, o sea, no te amoldes, no te hagas a las costumbres, las opiniones de este siglo, porque pues, no son correctas, y han llevado a la ruina, han llevado al fracaso, han llevado a la destrucción de las familias. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, o sea, transfórmate, viene del griego metamorfosis, cambia total y absolutamente, como cambia precisamente una oruga en una mariposa, completamente, el cambio, una transformación. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos o transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La perfecta voluntad de Dios es la única que tiene esa perfección. La voluntad de Dios es la única que tiene esa perfección. Mire, Abraham, como lo leímos, salió de las posibles costumbres que tenía, de las posibles prácticas que tenía y que estaban alejadas de la voluntad de Dios. ¿Y
y que esas prácticas estaban alejadas o lo alejaban de la voluntad de Dios. Eso es lo que quería Dios para él. Vete de tu tierra, desarráigate de esas costumbres, desarráigate de esas tradiciones, sal de tu comodidad, que no te impida eso que empieces a caminar, ¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela. Muchas veces es necesario poner tierra de por medio con personas que a lo mejor no quieren que hagamos el cambio, pero después te van a decir, ¿cómo hiciste? ¿Qué le hiciste? Yo quiero ser igual que tú, pero al principio hay una resistencia. ¿Me explico? Esa es la realidad. Pero tenemos que hacer el cambio. Porque esas costumbres en las cuales quizás estaba viviendo Abraham y su familia estaban muy alejadas de lo que Dios quería para ellos, y deseaba Dios que comenzara de nuevo, así como desea que usted y yo, si no conocemos de Cristo, comencemos en el caminar de Cristo, y si conocemos de Cristo no nos estanquemos, y sigamos caminando hacia enfrente, hacia el rumbo de Él. El mundo, iglesia, entero, el mundo entero que tiene religión, muchos de ellos en nuestra época vive conformado, vive amoldado, vive en la comodidad de una forma de pensar, vive en la comodidad de una forma de vivir, aunque eso los ha llevado a fracasar, eso los ha llevado a experimentar la ruina, eso los ha llevado a experimentar y a vivir ambientes incorrectos y que son del diario vivir. El amoldarse a ellos hace que vivamos afectando nuestra vida, vivamos pensando que, bueno, y acostumbrados a que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Como dice en inglés, the devil you know is better than the God you don't know. O sea, no puede ser posible que confiemos más en la maldad que en la bondad de Dios. Y mucha gente vive así. Ahora, hay una frase que se agrega también, porque la gente dice, y aún muchos cristianos, aún muchos creyentes supuestamente dicen, no, es que así es la vida. No, así no es la vida. La vida es como la diseñó Dios. Ahora lo que usted y yo tenemos que ser unos investigadores asiduos, unos inquiridores asiduos, unos escudriñadores asiduos de la palabra de Dios para conocer su voluntad y entonces poder tener la perspectiva de lo que he hecho totalmente incorrecto y cambiar. Esa es la realidad. Miren, la gente que vive en la comodidad y que sabe cuál es su entorno, muchas veces, y que piensa así, es que así es la vida. Esa frase habla de una resignación, habla de un conformismo. Quizás esa persona que piense así se ha moldado a vivir en el desaliento. Quizás esa persona se ha moldeado y dice, es que así es la vida, y vive en una tristeza permanente, en una depresión, en un estrés permanente, porque dice, es que así es la vida. Una vez más repito, así no es la vida. La vida es como la diseñó nuestro Padre Celestial, y Él quiere llenar su vida, mi vida, su familia, mi familia, de grandes bendiciones, y que de repente empecemos a disfrutar lo mínimo que podamos tener, lo disfrutemos y sea un gozo siempre, porque hay personas que lo tienen todo pero no disfrutan nada. Nos ha tocado a mi esposa, a mí, personas que ninguno de ustedes conocen, ni aquí en Tijuana, Estados Unidos, personas de otras congregaciones, en donde de repente la persona nos vemos, a ver, tenemos la entrevista para que expongan con verdad cuál es la situación que están viviendo, y en la situación que están viviendo, fíjense bien, lo tienen todo absolutamente, y en todos los aspectos, o sea, abundancia en cuestiones materiales, el camino de Dios ya se les presentó, no quieren tomar autoridad, pero siguen, o sea, todo lo tienen, todo. O sea, todo lo que ustedes se pueden manejar, lo tienen. Sin embargo, siguen en sus conflictos por estar amoldados a un estilo de vida que está dañando sus propias vidas y no quieren tomar autoridad. ¿Sabe que a estas personas le dije lo siguiente? Le dije, ¿saben qué? La verdad, yo pienso que vamos a orar pues, para que uno de los dos se muera, para que ya se acaben los problemas, la verdad. No, tampoco. ¿Verdad? Pues entonces tomen autoridad y hagan los cambios que Dios quiere que hagan y disfruten todas las bendiciones que Dios les ha dado, pero en el orden de Dios.
para bien, para bendición. Todo lo que ustedes tienen es para bendición. Pero la gente se amolda porque se siente más cómodo. Fíjense bien lo que le voy a decir, se siente más cómodo estar haciéndose la vida de cuadritos unos a otros. ¿Qué es lo contrario de bendecir? Le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y dirígete hoy mismo a la tierra que Dios te mostrará. Y es lo mismo que nos dice a ustedes y a mí. Es lo mismo que nos dice. Si piensas que ciertas áreas todavía no las has disfrutado como Dios quiere que las disfrutes, sal de ahí y posesiónate de la tierra que Dios quiere darte, de esas bendiciones que Dios quiere darnos, y empecemos a caminar hacia la dirección de Dios que Dios nos ha puesto enfrente, y bien claro, iglesia. Esto es, si conocemos la palabra de Dios, ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Mire, la comodidad hasta se puede dar en el cristiano mismo, en donde ya ha cambiado la fe. No sé, o sea, en el libro de Apocalipsis habla de una iglesia que dice: tengo una cosa contra ti, y esa cosa contra ti le dice: es que has dejado tu primer amor por Dios. Cuando comenzamos en el cristianismo hay una pasión por amar a Dios, hay una pasión por conocer de Dios, hay una pasión por saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y seguimos caminando ahí. Pero llega el momento en que empieza a haber un aletargamiento, una comodidad, un amoldamiento, y nos detenemos. Un ejemplo para saber si estamos detenidos o nos estamos empezando a letargar y empezamos a aminorar nuestros pasos en dirección a Dios. Hoy en la mañana, hoy es domingo, vamos a ir a la congregación. ¡Wow! Gloria a Dios, a ver qué Dios nos enseña en este día. Vamos por buen camino. ¿Qué día es hoy domingo? Tenemos que ir a la congregación, ¿verdad? Y tu hijo viéndote. ¿Quieres ser de bendición para tus hijos? Demos ejemplo, pero que no sea de dientes para afuera, que sea verdaderamente algo que nos constriñe. Es un término que utiliza la palabra Dios, que nos constriñe. Esto es, que nos obliga inconscientemente, porque esa es nuestra convicción, aún más allá de nuestro físico, de hacer la voluntad de Dios, de buscar conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y eso debe de ser una convicción en un creyente. Eso quiere decir, eso está denotando que estamos avanzando hacia enfrente, y cada día es mayor, es más y más cerca de Dios. Y más, ¿por qué? Porque estamos comprendiendo la voluntad del Padre Celestial. Éxodo 14 a 11. Acompáñenme por ahí, por favor. Éxodo 14 a 11. El contexto de lo que le voy a leer, de este pasaje bíblico de Éxodo, se lo voy a narrar primero. Fíjese las limitaciones que tenemos a que quisiera salirme para allá. No estoy utilizando el inalámbrico, pero no me puedo salir. ¿Por qué no me puedo salir? Número uno, porque si voy para acá, el muro ese deja de algunos de ver. Entonces aquí nos quedamos, pero quisiera moverme un poquito de enfrente, pero está bien. Le cuento, el contexto de este Éxodo 14 a 11 es: Dios le dice a Moisés que tiene que libertar al pueblo de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Faraón, el rey de Egipto, el príncipe de Egipto, el rey de Egipto, vean la película, tiene algo de verdad. Este faraón no se resiste, vienen las plagas, no le queda de otra más que decir: bueno, ok, váyase, pueblo de Israel. Dios los quería libertar de la esclavitud. De Egipto significa esclavitud. Van y le dice Dios: diríjanse hacia allá. Ese dirigirse hacia allá representaba, escuche bien, un final del camino en donde ya no había ni derecha ni izquierda, sino enfrente solamente estaba el mar, y se les acabó el camino.
Mientras, allá en Egipto, Faraón se dio cuenta y se arrepintió de haberlos dejado ir. Y se arranca con sus ejércitos, con sus carruajes, en persecución de los hebreos. Los hebreos, al ver que venían los egipcios, prácticamente a aniquilarlos y a los que quedaran, volverlos a hacer esclavos, dijeron a Moisés, cuando vieron esa situación. Fíjense las preguntas que hicieron. O sea, los cuestionamientos más bien que hicieron a Moisés. No había sepulcros en Egipto que no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Otra pregunta. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Otra pregunta, otro cuestionamiento. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, lo que están diciendo es, ya estábamos cómodos viviendo en esclavitud. Ya estábamos bien cómodos y ya estamos acostumbrados a no tener voluntad, a vivir bajo un capataz que nos tenía gobernados, en donde nuestra voluntad no tenía valor y teníamos que hacer lo que él decía para mal, porque nos trataba mal. Usted vea la historia. Es lo que le está diciendo. Y mucha gente también cuando viene al cristianismo, cuando uno era cristiano, y añora vivir en Egipto, en la esclavitud, en el desorden familiar. ¿Sabe que una vez a mi esposa le tocó esto? Estaba ahí en un mercadito ese, sobre ruedas, o sobre llantas, o no sé cómo le llaman, no sé, en ese, estaba una señora ahí que se le acercó, no sé, se le acercó, ay, estoy bien triste. ¿Por qué está triste? Es que mi hijo no era como antes. ¿Y cómo era su hijo? Mi hijo antes era un hombre, está casado, pero era bien vago, así, un hombre, no puede ser un hombre. Y ahora ya se hizo de la religión, ama a su esposa, está con ella, salen juntos, ya cambió. Y yo prefiero a mi hijo como estaba antes. Eso es lo que están diciendo los hebreos. Estábamos antes mejor. Entonces Moisés le dijo al pueblo, versículo 13, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los van a ver. Jehová peleará por nosotros. Bien. Estando en eso, imagínense, porque de repente sí los cristianos somos así. Señor, ayúdame, no tengo que comer. Señor, ayúdame. Y el Señor se trabaja. ¿Hay otro Señor por ahí? Señor, pues trabaja. Acción. ¿Qué no te di fuerzas? ¿Qué no te di un talento? ¿Qué no te di dones? ¿Qué no te di? ¡Órale! No, pero tú me dijiste que me iba a caer todo del cielo. Pues la dirección y la instrucción de Dios, conozcámosla, para que accionemos como Dios desea. Entonces en eso estaban los hijos de Israel. Mira, Dios nos va a salvar. Oh, usted espérese, Dios nos va a salvar. Y Dios le dice, ¡hey! Porque esa frase que dice usted, Moisés, entonces el versículo 15, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, no quiere decir que no ores a mí, no exponga tus situación, le está diciendo, ¿por qué estás dejando de hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué te dije que hicieras? ¿A dónde está la tierra prometida? Para allá. Comienza a caminar para allá. No te detengas porque yo voy a hacer algo, pero tú tienes que obedecer. Entonces le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que se levanten, que caminen. Tú, por tu parte, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y ellos, usted y yo sabemos, la mayoría de nosotros sabemos la historia, y ellos sin hacer nada, simplemente obedeciendo a Dios, Dios se encargó de lo demás. Conozcamos la historia, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos compete. Y lo que nos compete, iglesia, es salir de nuestra comunidad. Muchos creyentes y muchos no creyentes hoy
Hoy, escuche bien, tanto no creyentes como creyentes. A lo mejor los creyentes tienen justificación, pero los creyentes, hermanos, por favor, hoy ante estos acontecimientos están cabizbajos. Oh, mira, todos miedosos, temerosos, angustiados. Es más, si algunos que piensan así, imagínense que tuviéramos un pastor aquí, un encargado de la obra aquí, que pensara como ellos, no, ya se hubiera terminado la obra, ya estuviera cada quien en su casa y haciendo nada. ¿Por qué? Pues porque no hubo dirección de Dios, no hubo visión de Dios. ¿Me explico? Sigamos adelante, no podemos detenernos, y que Dios nos dé la sabiduría para que en cada momento y en cada circunstancia sepamos conducirnos como Dios nos ha establecido y cumplamos su propósito. No debemos estar cabizbajos, iglesia. Y mucha gente, aún el cristiano, dice: no, es que Dios me quiere tener así. Moisés, levántate y marcha. Eso es lo que dice Dios. Levantémonos y caminemos en el camino del Señor. Salgamos de nuestra comodidad, porque muchas veces eso, ay, me tengo que levantar, ay, la riuma espiritual que no nos deja. Tomamos autoridad. No debemos permitir que la comodidad nos detenga. Tenemos que tomar autoridad y seguir caminando, salir de nuestra zona de confort, pero estemos seguros que esa zona de confort sea la zona a la cual Dios nos está dirigiendo. Termino con esto, iglesia. La comodidad muchas veces es un amoldamiento que nos tiene detenidos y pensamos, como le dije, es que así es la vida. Y una vez más, una y otra vez más, Dios nos dice, como lo dijo en su momento Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Dios te mostrará. Y tenemos que hacerlo, iglesia, porque Dios nos quiere bendecir. Pero no se confunda. No es que ahorita vaya usted y se cambie. No. Salgamos de esas actitudes que sabemos que aún tenemos, que no son de bendición. Y están estorbando las bendiciones que Dios quiere para su vida y para mi vida. De ahí es lo que tenemos que salir. Amén. Tomemos autoridad, levantémonos y caminemos en dirección del Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a dar gracias a Dios por su consejo, por su orientación, por todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Damos gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque no estamos viviendo en un camino de oscuridad, sino, Padre, estamos viviendo en un camino en donde resplandece tu luz, en donde resplandece tu dirección, en donde resplandece y claramente vemos tu palabra, tu dirección, todo aquello que tú quieres enseñarnos para transitar por esta vida de forma correcta, de forma plena, conforme a tu perfecta voluntad. Mi Dios, que a través de tu palabra conozcamos en qué áreas de nuestra vida, en qué áreas de nuestro corazón debemos salir de nuestra comodidad, ya no amoldarnos y caminar hacia lo que tú nos pones enfrente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos ser esos hijos obedientes que te alaban, te bendicen, porque simple y sencillamente estamos en tu perfecta voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias de bendito. Amén. Gracias, Dios. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de la transmisión. Un abrazo.